el Antiguo Testamento, capítulo 7, y ahí hay algún principio número 1, que es acerca del versículo, vamos al 7 al 8. ¿Cómo puede ser un hombre bendito? Principio número 1. ¿Cómo puedo, cuando hablamos de bendición, hablamos bendito, significa feliz, gozoso, lleno de bendición y bienaventurado, un hombre que tiene una familia hermosa, que tiene unos olivos alrededor de su mesa, que todo lo que hace prospera, que puede el Señor darle dinero, sí, es factible, es posible, y qué bueno por los hombres y mujeres que Dios bendice a través del dinero para que lo puedan invertir en la obra del ministerio de la iglesia y de misiones. Bienvenido, claro que sí. ¿Tuvimos hombres ricos en la Biblia? El pequeño Salomón, nada más ahí. ¿Fue rico? Abraham, todos. Pero lo importante es saber dónde enfocar lo que Dios nos da. Entonces en Jeremías dice, ¿quién es bendito? ¿Quién logra, qué varón, qué padre? En mi énfasis, dice así, bendito el varón que qué, en Jehová, y cuya confianza es quién, Jehová. Principio número 1. Usted quiere ser bendito y ser un hombre o un padre conforme a las escrituras, confía en quién, en Jehová. Principio número 1, en Dios. Pastor, mi hijo, mis hijas, mi familia está destrozada. ¿Qué hago? Confía en Dios. Si usted no busca a Dios, no hay quien arregle eso, ¿me entiende? No hay nadie. Psicología, sociología, antropología, filosofías, los tips, los 10 tips de la... Hay algo interesante, leí un estudio esta semana de Harvard que dice, ¿cuáles son los 2 secretos para tener una vida feliz? Y dice, tenga un propósito y una vida plena. Eso dice la Biblia. ¿Cuál es mi propósito? Agradar a Dios. ¿Cuál es mi vida? En el Espíritu. ¿Hay qué? Gozo. Entonces siempre digo, psicología siempre descubre el agua mojada. Eso ya está escrito en la Biblia. ¿Cómo puedo vivir no sin problemas, sino cómo enfrentar los problemas? Una de las cosas, ayer hablaba con mis hijos, cómo un creyente puede tener, cómo se considera un creyente es alguien que tiene un carácter fuerte, tiene una mentalidad fuerte. ¿Por qué? Porque confía en Jehová, confía en Dios. ¿Por qué los creyentes somos tan fuertes en muchas áreas? No porque hayamos nacido de esa manera, sino porque hemos renacido en Cristo. El Espíritu Santo nos ha regenerado y nos ha dado un nuevo carácter de enfrentar la vida. Lo vemos de otra manera, lo manejamos y lo enfrentamos de otra manera. Por eso los creyentes murieron en el Coliseo Romano. Explíqueme cómo un hombre, una mujer con su familia mueren orando en el Coliseo Romano. Porque tenían una mente que fuerte, firme, porque habían confiado en Jehová. Este primer principio es maravilloso y dice, bendito el varón. Y mira el versículo 8, ¿le suena? Mire, porque será como el árbol plantado junto a aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando venga el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar, ¿qué? ¿Le suena? ¿Dónde está eso escrito? Salmo 1. La Biblia es maravillosa, es coherente, es inerrante, ni equívoca. Y ahí está insertado en Jeremías el Salmo 1. Entonces el hombre que confía en Jehová tiene algo que se llama enraizada su vida en Cristo y todo lo que hace prosperará. ¿Es cierto? Sí, es una promesa. ¿Que habrán problemas? Por supuesto, pero los podrá enfrentar porque tiene un carácter firme. Tiene una mente firme como la de Cristo. El creyente o el padre de familia debe ser alguien que cuando llega la adversidad, todos lo buscan en casa. Papá, ¿qué vamos a hacer? No se preocupen, todo está en calma. Papá, pero debe ser un varón con un carácter que, pues, y no el varón que dice detrás de la esposa, amor, ¿y qué vamos a hacer? Lo que tú digas, amor. No, obviamente ella es la ayuda idónea, pero quien debe estar al frente, poniéndole la brisa al pecho, ¿quién es? El varón. Fue llamado a eso. Y de esa manera funciona. Ahora, este primer principio habla de, mire que un hombre bendito, bendecido,
animado y reconfortado es el que confía en Jehová. ¿Tiene problemas en su hogar? Confía en Dios. No hay nadie más que pueda resolver ese problema, porque Dios resuelve el problema de raíz, resuelve ese problema emocional, físico, espiritual de raíz. Veamos el segundo principio, que está en Proverbios capítulo 20, versículo 6. Vamos allá a Proverbios 26, en la introducción, 26. Y es la gran pregunta actualmente. La gran pregunta actual, 26. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Somos buenos, pero dice, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? ¿Hay hombres de verdad actualmente? Bueno, parece que no. Los hombres están desapareciendo. No, yo no me incluí, diría el pastor tan presuncioso. No, yo no me incluyo, porque mi carácter en mi vida y en mi vida de hogar, yo me comporto varón, como un varón de Dios. Y busco cuidar y proveer y animar y reconfortar y disciplinar y guiar y estorbar. Yo sí estorbo harto en la casa. Mis hijos sí son testigos de eso. Dejaste tus pantuflas fuera de lugar, pero papá, ya voy. No, yo no me retiro del sitio hasta que no la recoge, ¿sí saben? Ahí están, sí, pero ya voy. Hasta que no se retiran, yo no me retiro. ¿Eso se llama qué? Estorbar. Porque estoy seguro que si me voy a mi habitación y vuelvo, ahí van a estar. Pero esa es la forma de formar el carácter de la familia. Ahora, entonces, ¿dónde dice la pregunta, pero hombres de verdad, ¿quién lo hallará? Tenemos un problema en la sociedad donde los hombres no quieren responsabilidades, no quieren tomar desafíos, no quieren tomar las riendas de la casa, no quieren ser varones. De tal manera que entonces, por eso la pregunta, ¿quién lo hallará? Y uno se hace la pregunta, ¿y por qué Proverbio lo hace? ¿Quién lo escribió? Salomón. No es un problema de hoy. Toda la vida ha existido que el hombre tiene la tendencia de ser flojo, de no asumir sus responsabilidades. El problema de ser un varón conforme a las escrituras no es nuevo, es un desafío que tenemos en nuestras vidas. Pero la respuesta, ¿dónde está? En la palabra de Dios. No busque otro lugar. Ahora veamos el tercer principio. Habla en 1 Corintios capítulo 16. Entonces, varón, ¿quién lo hallará? Ese varón perfecto, ¿quién lo hallará? Bueno, el único lugar donde podemos encontrar varones de esa calidad es dentro de la iglesia. Hombres que amen a Dios, que sirvan a Dios, que adoren a Dios, que le den a Dios, que amen a Dios sobre cualquier cosa creada. Es Dios. Ahora, miren lo que dice Primera de Corintios capítulo 16. Pablo hace un desafío para entrar en materia. Pablo hace un desafío en Primera de Corintios capítulo 16 y dice lo siguiente. Entonces, Primera de Corintios 16, vayan conmigo por favor. ¿Sí? Versículo 13. Entonces Salomón escribe que los hombres, un verdadero hombre será hallado. Era una pregunta, no era fácil. Segundo, vimos acá entonces que el versículo que nos habla en cuanto a Jeremías dice, ¿quién es un varón bendito? El que confía en Jehová. Aprendimos eso. Pero tercero, Pablo dice en 1 Corintios, el problema sigue siendo un problema serio. En el año 55 después de Cristo se escribe esta carta, más o menos. Los proverbios se escriben casi más o menos 1600 atrás. Entonces, el problema sigue siendo ¿qué? El mismo. Y pregunto, ¿hoy tenemos ese problema? Tenemos el mismo problema de no tener varones comprometidos con su familia, con su iglesia y con su Dios. Son flojos. No tienen carácter. Y Pablo dice, miren lo que dice Pablo acá, velad, versículo 13. ¿Estad qué? Entonces, velad, ¿qué significa? Con los ojos bien abiertos, ¿sí? Y velad significa más en la noche que en el día, ¿de acuerdo? La palabra velad es más en cuanto a un buen soldado que es centinela y está con sus ojos, ¿qué? Dice, velad, está con los ojos abiertos. Y luego dice, ¿y está qué? ¿Firmes en qué? En la
fe. Bendito el varón que confía en Jehová. Esa es la fe, la certeza, la fe que me vuelve dependiente y saber que Dios hará. Una de las cosas que hablaba esta mañana mi esposa era, Dios honra dos cosas importantes, muchas, pero son, uno, la obediencia y la fidelidad. Dios siempre honrará eso dentro del carácter de un hijo de Dios. Si usted es obediente, usted le honra, perdón, si usted es obediente y es fiel, Él le honra siempre. Ahora, mire el versículo. Portaos, ¿qué? La palabra varonil significa con toda la firmeza y el carácter de un varón. Alguien que toma decisiones. Alguien que lo que promete lo cumple. Alguien que avanza en la vida con firmeza y certeza, sin dudas, sin temores, sino se tiene un propósito en la familia, tiene un propósito en su vida y tiene un propósito en su iglesia. Por eso Pablo dice, portaos, ¿qué? Y luego dice, ¿qué? Esforzaos. Por eso un varón de Dios es un hombre que tiene una mente firme, es decir, tiene la mente de ¿qué? De Cristo. Es un hombre que camina confiado en Dios. No se deja doblegar por las adversidades de la vida. Ahora, vamos a ver algunas señales de un hombre o de un padre conforme a las escrituras y vamos a ver algunas señales que quiero compartir esta mañana después de esta pequeña introducción, sabiendo eso. Ahora, Adán y Eva, cuando salen del Edén, la pregunta es, ¿Adán la tuvo fácil? No, recuerde que hubo unos juicios, ¿sí? Juicios y él tuvo que asumir una responsabilidad de su esposa a otros, la tierra sí recibió juicio y la serpiente recibió juicio, maldición, perdón, la tierra maldición, Satanás maldición, pero la mujer y el hombre recibieron ¿qué? Juicios. Ahora, yo estoy seguro que Adán después de salir del Edén, pues su corazón se quebrantó y fue un hombre que caminó con Dios. Estoy seguro porque la Biblia lo dice y de tal manera y vemos que a pesar de que él pecó, caminó con Dios. Entonces la pregunta es, ¿por qué Caín mató a Abel? ¿Será que el papá Adán le dijo, Caín, mata a tu hermano? Porque, ¿sí? ¿Creen eso? No. La naturaleza. Entonces la pregunta es, pastor, yo he luchado tanto con mis hijos, creo que fracasé. Mire, entonces Adán también. ¿Cuál es la pregunta aquí? Escúcheme bien. Adán hizo lo que tenía que hacer. Caín tomó sus propias decisiones. Nada que hacer. Adán hizo lo que tenía que hacer. Se volvió un padre de carácter y caminó con Dios. Al día de hoy tenemos el mismo problema. Tenemos hijos. Y unos van por la izquierda y otros se van por qué? Por la derecha. ¿Pero qué tenemos que hacer nosotros? ¿Pensar que hemos fracasado? No, nunca. A menos que usted haya cometido pecado y haya sido indolente e indiferente en formar el carácter de sus hijos. Ahí sí de ese golpe de pecho. Me da culpa, diría uno. Pero si usted hizo lo correcto, simplemente dice el Señor, ya cada uno tiene que responder por sus propias decisiones. Como ese problema está desde el Edén, hoy en día sigue palpable eso. Vamos a aprender principios de la escritura que nos va a permitir tener el carácter de un padre conforme a las escrituras. Vamos al primero, Efesios capítulo 2. Vamos al primero, Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, vayan conmigo. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Este primer principio es un padre que tiene un corazón que es salvo. Por ahí comienza todo. Si el hombre, el varón no es salvo, nunca podrá entender qué es ser un padre de acuerdo a las escrituras. Nunca podrá entender qué es ser un esposo de acuerdo a las escrituras. Nunca podrá entender qué es ser un varón esforzado de acuerdo a las escrituras. ¿Por dónde empieza todo? Pastor, yo tengo un problema serio en mi vida, serio en mi hogar. ¿Por dónde empiezo? Reciba a Cristo. Mientras que usted no tenga
la vida de Cristo en su vida, nada podrá ser en su vida mejor. Cada día va a ser ¿qué? Peor. Miren lo que dice Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio ¿qué? Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, la gracia y la fe, y no por obras para que nadie ¿qué? Se gloríe. La salvación es por gracia, no tiene que hacer absolutamente nada. Es la gracia de Dios. Dios la planeó, el Señor la ejecutó y el Espíritu Santo la realiza en su vida y produce una regeneración maravillosa. Entonces, ¿cómo comienza usted a tener un corazón de padre de acuerdo a las escrituras, conociendo al Dios de la Biblia? No hay otra manera. Sea salvo, recíbale en su corazón. No hay de otra manera. Es una decisión. Mira 2 Corintios 5:17. Vaya conmigo. 2 Corintios 5:17. Dice así. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura es. Las cosas viejas, he aquí todas son hechas nuevas. Pastor, yo he sido un desastre como padre, un desastre como esposo, nada, yo simplemente un proveedor y eso, porque a veces ni lo era. Pero cuando uno recibe a Cristo, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas ¿qué? Nueva. Y dice la escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Significa que la forma de empezar a cambiar su vida es recibiendo a Cristo, siendo una nueva ¿qué? Criatura. De esa manera, usted podrá entender al Dios de la Biblia. Nadie puede entender la escritura hasta que es salvo, hasta que tiene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, como paracleto, como consolador, él trae una cosa que se llama la iluminación. Y usted lee la Biblia y dice, wow, todo lo que me había perdido. Qué lindo este versículo. Entiendo este salmo. Esto es para mí. Y comienza a descubrir que hay promesas, que hay exhortaciones, que hay consolación, que hay esperanza. Y usted comienza a descubrir en su vida todo lo que hay, que son innumerables las bendiciones de Dios. Entonces la Biblia dice que el primer paso para ser un padre, un varón, un hombre, quien sea usted esta mañana que me está acompañando, tiene que tener un corazón salvo, tiene que recibir a Cristo. Amén. La segunda, vamos al segundo, vayan conmigo. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Segundo principio de cómo tener un corazón conforme a las escrituras. Es un corazón, vayan a segunda de Pedro 3:18, por favor. 3:18, dice así. Los espero. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hacia la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Bien, ¿qué quiere decir esto? Crecer en la gracia significa que su corazón vaya siendo formado por la palabra de Dios. El primer paso cuando usted recibe a Cristo ahora es comenzar a conocer a Dios. ¿Cómo usted conoce a Dios? Abra su Biblia. Comience a conocer a Dios a través de la Biblia. Comience a crecer en esa gracia que habla en forma maravillosa la relación que usted tiene al servir a Dios en un crecimiento de la vida cristiana, aprender a saber que tiene que amar a Dios, servir a Dios, seguir a Dios, ofrendar a Dios, amar a Dios con todo el corazón, crecer en la gracia. Y Pedro está diciendo, hay que comenzar eso. Un verdadero varón conoce a Dios, es salvo y ahora comienza a crecer en la gracia a través de la palabra de Dios. Pregunta, ¿cuántas veces lee su Biblia entre semana? ¿Cuál Biblia, pastor? Esa que tiene guardada ya. Si usted quiere crecer en la gracia y quiere tener un corazón conforme a las escrituras, tiene que aprender a leer su Biblia. Tiene que volverse un amante de su Biblia. Tiene que aprender a subrayar su Biblia, a tener separadores y tener cosas bien interesantes y notas de texto alrededor. Si usted mira mi Biblia es un desastre. Está toda rayada. Mi esposa algún día me dijo, cambia la Biblia para otra que hay nueva. Le dije, no, no podría predicar. Porque es tan
íntima para mí, mis notas, mis subrayaciones, todo lo que yo voy leyendo, todo lo que pongo al margen. Y cada vez que pasa algo, cada vez la rayo más y más rayada. ¿Por qué? Porque es fuente inagotable. Es tanto lo que Dios me da a través de su palabra. Quiero mostrarles algunos ejemplos. Salmo 19:7. Miren lo que dice el Salmo 19:7. ¿Cuál es mi objetivo aquí? Enamórese de su Biblia. Enamórese de su Biblia. Que sea un tesoro para usted. Que sea su refugio. Que sea su aliento, su ánimo. Salmo 19. Me fui para el 99, perdón. Salmo 19. Miren lo que dice acá respecto a su Biblia. La ley de Jehová es que perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Cómo es la palabra de Dios? Perfecta. ¿Quiere buscar en su vida perfección o madurez? ¿Qué es lo que quiere decir la Biblia? Busque la palabra de Dios. No hay otra manera, no hay otra forma. Yo quiero que usted comience a enamorarse de su Biblia porque su Biblia, la ley es perfecta, que convierte ¿qué? El alma. Cada vez que usted lee su Biblia, su alma va a ser más confrontada, desafiada y diríamos apretada de tal manera que usted diga, me falta mucho para ser el varón que Dios quiere que yo sea. La Biblia es el termómetro, le mide su carácter como varón. Por eso la Biblia es perfecta. Segunda de Timoteo 3:16, creo que muchos de ustedes la saben. Toda la escritura es que significa que si Dios la inspiró es que buena, perfecta, inerrante, inequívoca y eterna. ¿Y es útil para qué? Para redarguir, para enseñar, para instruir, para corregir, con el fin. ¿Cuál es el fin de eso? Para prepararnos, para perfeccionarnos, para equiparnos. Porque cuando yo soy salvo, soy ignorante de muchas cosas. Cuando comienzo a la Biblia, comienzo a ser sabio. Comienzo a adquirir sabiduría para la vida. Una cosa es en la academia, yo sé matemáticas, o sé una carrera de ingeniería, ciencias políticas. Eso es simplemente algo intelectual. Pero para tomar las decisiones de la vida, usted no dice, bueno, vamos a sacarle la raíz cuadrada a este problema. Las matemáticas ahí no aplican. Aplica la palabra de Dios que es perfecta. ¿Y que es qué? Útil. Pero a veces para nosotros no es no útil porque no la abrimos, no la escudriñamos, no la miramos. ¿Quiere ser un varón, como dice Jeremías, bendito? Abra su Biblia. ¿Quiere ser un varón hallado realmente verdadero y perfecto? Abra su Biblia. ¿Quiere ser desafiado, como dice Pablo, portados varonilmente? Abra su Biblia. No hay otra manera de adquirir el carácter de varón. Ahora, los varones somos llamados a no desboronarnos, ¿sí sabían? Somos llamados a mantener el barco a flote, no por nuestra fuerza, sino nuestro carácter a través de Cristo. Nosotros no somos llamados a decir, bueno, este barco se hundió, sí, hundámonos, ya, echémosle más agua. No. Portaos varonilmente y dice que esforzaos. Pastor, ¿cómo logro eso? Métase en su Biblia, comience a estudiar su Biblia. Hebreos 4:12, mire lo que dice Hebreos 4:12, ¿qué es la Biblia para nosotros? Hebreos 4:12, vayan ahí un momentico. Porque la palabra de Dios es que viva y eficaz, más cortante que toda espada y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios aquí es verdadera, viva, eficaz, es maravillosa. Cuando dice que la palabra de Dios es viva, significa que esto no es letra muerta. Cuando llega a nuestras vidas, comienza a ser un trabajo maravilloso. Yo tengo una nota aquí de un pastor que me entrenó a mí una vez, muchos años atrás, y él dijo una frase que yo la tengo aquí anotada en la portada. Mire, eso está súper rayado. Me da esta pena, pero ahí está.
Leer la Biblia todos los días es peligroso. Yo lo anoté ahí. Y él cuando dijo eso, nosotros dijimos, uy, herejía, este pastor que está diciendo, porque te puede convencer. Es la segunda parte. Leer todos los días la Biblia es peligroso porque te puede, ¿qué? Convencer. Y aquí lo tengo anotado, con la letra que esa época sí se entendía, ahora ya escribo muy mal. Pero ahí está. No hay otra manera, como dice, es una palabra viva. Cada vez que usted tenga problemas en su vida, vaya al manual de vida que tiene vida. Vaya al manual de vida que tiene vida. Claro, busque a su pastor, por supuesto. Pero ¿sabe que cuando usted venga conmigo, a dónde vamos a ir? A la Biblia. Ahí vamos a estar involucrados, sumergidos. No me levante la mano esta mañana. ¿Cuántos de ustedes tienen una Biblia propia? No me levante la mano. Propia. ¿Qué es propia? Bueno, marcada como la mía, que tenga el gusanito de la salvación. Con eso yo le predico a los niños para ser salvos, ¿ok? Que tenga las esquelas, aquí ya se me cayeron algunas, que tenga algunos mensajes guardados, plan B, uno nunca sabe, ¿no? De pronto el predicador no llega, entonces yo tengo aquí predicaciones plan B, tengo como 5, y aquí tengo un montón de cosas. ¿Cuántos de ustedes tienen Biblias propias, marcadas, subrayadas, leídas? ¿O cuántos de ustedes, con todo el cariño y el respeto que ustedes me merecen, entran por esa puerta y me cogen una Biblia que no es para usted? ¿Cómo así, pastor? Esas Biblias son para los invitados que son ajenos a la palabra de Dios. Son aquellos que nunca han tocado la Biblia y tenemos la gran bendición de decirle, coja una. No tengo ni idea cómo manejarla. Tranquilo que el del lado le va a ayudar. Pero si usted coge una Biblia entrando, tiene un grave problema en su vida espiritual. Porque nunca podrá ser un varón de acuerdo a las escrituras porque no lee las escrituras. Si solo la coge ahí, para mí es un sinónimo que lo poco que usted lee, posiblemente es lo que está leyendo ahorita conmigo. Pero si usted trae su Biblia y la abre y está con un esfero, eso crea el carácter de un verdadero varón esforzado y valiente, y bendito el que confía en Jehová, porque ¿qué varón será hallado fiel? El que lee la escritura. Nadie más. La Biblia le dará sabiduría, le dará el denuedo, la iluminación de cómo guiar a su familia, cómo aconsejar a sus hijos. Varones, cuando nuestros hijos necesitan consejo, nosotros tenemos que estar de primeras ahí, no el pastor. ¿Cómo así, pastor? Entonces, ¿usted qué va a hacer? Ayudarle. Pero la primera encuentro de sus hijos debe ser usted. Papá, venga, mi hijo, venga para acá, venga. Dios dice esto, Dios dice esto. Y puede pasar lo siguiente, hijo, Dios dice en Primera de Tobías, ¿era? No. ¿Cómo dijo? En Macabeo. Bueno, por ahí algún lado, hijo, dice que hay que honrar al papá. Espere. No. Eso no funciona así. Nuestros hijos perciben todo. Son como esponjas. Mi papá está perdido. Ya no le creo. Si no sabe dónde está honra padre y madre, pues no sabe ni dónde está parado. Nuestros hijos no son ignorantes, ni son tontos. ¿Sabe qué papá está preparado? Dice, hijo, espera. Pablo nos dice aquí, Deuteronomio nos dice aquí, y usted va con la Biblia, y entonces cuando usted va con la palabra de Dios, que es una espada de dos filos que penetra en el corazón del joven, y como Pablo describe, esa espada sube, baja y penetra y discierne todos los pensamientos. Cuando usted termina, dice, papá, tienes toda la razón. Dice, sí, pero yo no dije nada. No, papá, pero es que la palabra de Dios es la que convence.
la que convierte el alma. Si usted no tiene Biblia y va a hablar con sus hijos, perdónenme, con todo el cariño y respeto, siéntese y cállese. No diga nada. Va a cometer una torpeza. Es que mi abuelo, a mí me criaron, a mí me pegaron, a mí me hicieron, a mí... No, 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 no. Eso no sirve. Eso es historia. Bien o mal, nuestros padres nos criaron en medio de su ignorancia, bien o mal, pero con bastantes errores. Si usted no quiere repetir la historia y liberarse de esa esclavitud, tiene que hablar con qué? Con la Biblia. Hijo, la Biblia dice, Dios dice, Dios dice, Dios dice. Yo le repito mucho a mis hijos, separados de mí nada podéis hacer, dice el Señor. Ustedes, hijos, van a intentarlo y en la universidad y van a buscar, pero si ustedes se separan de Dios, no van a poder hacer esas cosas. No se separen de Dios. Como la vid pegada ¿a qué? Al pámpano. Porque de la vid, él recibe ¿qué? El alimento de todo lo que trae y ese es el fruto que llega porque recibió alimento. Separados de mí nada podéis hacer. Siempre le repito eso a mis hijos. Todo lo que hagáis, les digo a ellos, díganle al Señor, si el Señor quiere. Papá, es que tal cosa, y ya, si el Señor quiere, dale. Pero siempre hay que consultar a Dios, hay que involucrarlo ahí. Muy bien. Entonces la palabra de Dios es eso. Usted quiere ser un buen padre de acuerdo a las escrituras, cultive esa amistad de Dios a través de la escritura. Camine con Dios. ¿Cómo Dios llamó a Moisés amigo, cierto? ¿Se acuerda que lo llamó qué? Amigo. ¿Por qué? Porque Moisés hablaba ¿con quién? Con Dios. Entonces, comience a cultivar esa amistad con Dios. Comiéncelo a través de la palabra de Dios. No hay otra manera. Dependa de su palabra. Aprenda a depender y a entender que en la escritura hay promesas maravillosas para su vida y para su vida de hogar. Y para alcanzar sabiduría solamente a través de la palabra de Dios. No hay otra manera. Dice el Señor, en Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si verdaderamente usted me ama, si realmente usted es un verdadero creyente, guarde mis mandamientos. Y eso le va a ayudar a usted a educar, a dirigir, a aconsejar, a corregir en su familia. Preguntamos, Pablo dice, portaos varonilmente y esforzaos. Caballeros, todos los que me escuchan esta mañana, comiencen a leer su Biblia. Si no tienen Biblia, cómprenla. Póngale su nombre. Hay algo muy lindo que fue lo de mi madre cuando falleció. Ella me dijo, yo quiero que en mi lugar esté mi Biblia. Y ahí estaba. Quiero que me acompañe mi Biblia. Y así debe ser la vida de un creyente. No debe ser separado de su Biblia. Muy bien. Ahora, tercero. Vamos al tercero esta mañana. Alcanzo acá. El tercero está en crecer espiritualmente. Vayan a Mateo capítulo 1, versículo 17. Mateo 1, 17. Vayan conmigo. ¿Cómo usted crece espiritualmente? ¿Cómo logra ser un varón esforzado y valiente? ¿Cómo logra ser un varón bendito, el que confía en Jehová, como dice Jeremías? ¿Cómo logra usted eso? Bueno, ya aprendimos. Número uno, ser salvo. Ahí abre la puerta para que Dios comience a hacer la obra. Segundo, que la palabra de Dios conforme su corazón, comience a trabajar en su vida y a hacer una vida que crezca de una manera maravillosa, que crezca en la gracia, crecer espiritualmente en ese sentido. Permita que la palabra de Dios sea su derrotero, su instructor, su guía. Pero tercero, crezca espiritualmente. A veces conocemos a Cristo, lo recibimos, muy bien, leemos la Biblia, pero nos quedamos, como dice Pablo, como niños recibiendo ¿qué? Leche. Crecer espiritualmente significa que cuando yo llegue a esta iglesia, cojo una Biblia de esas que me está prestando la iglesia, pero con el tiempo le digo al pastor o al ujier, ya no la necesito. Que otra persona la use. ¿Por qué, hermano? Porque ya compré la mía. Eso es crecer. Ya ha pasado de tomar leche a consumir ¿qué? Carne. ¿Cómo llega uno a ser un varón esforzado y valiente? ¿Tomando leche? No, porque el día que le pregunten cómo está, ven. Y uno dice, ¿será un varón o será?
Pero cuando alguien toma leche y luego pasa a tomar carne, le preguntan, ¿cómo estás? Reinando en vida. ¿Recuerdan quién decía eso? Reinando en vida. Firme. Algunas dolencias, y quien no las tiene a los 80, 90, 95, 100. ¿Quién no las tiene? La Biblia dice que los 70 son bienvenidos, los 80 son ¿qué? Trabajo y dolor, reumatismo y póngale el resto. Todas las itis. Pero entonces crecer espiritualmente tiene que ver con eso. Miren lo que dice Mateo, perdón, me fui a Juan, Mateo 1:17, vamos a verlos. ¿Qué es crecer espiritualmente? Es mucho, pero quiero dejarle solamente algunos principios. Mateo capítulo 1, el Señor nos dice, ¿quiere crecer espiritualmente? Haga lo siguiente. Ah, perdón, me perdí. Mateo, no, no es 1:17. Ay, ay, ay. No, ahí puse mal el versículo. Si alguien me ayuda, cuando el Señor habla y hablando del discipulado, le dice lo siguiente, si alguno quiere seguirme en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Bueno, si alguien lo encuentra, yo la estoy llegando ya acá. Puse mal mi versículo, qué pena. No me di cuenta. Ok, si alguien está acá. Si ya lo encontró, por favor, me lo regala. Pero hago énfasis, apenas lo encuentre, me lo dice. Qué pena, puse aquí mi dato mal. Pero está hablando el versículo cuando el Señor dice, bueno, muy bien, ¿quiere crecer espiritualmente? Niéguese a sí mismo. Significa, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y ya eso viejo, ya son cosas que nuevas. Ah, bueno, entonces lo había notado al revés aquí. Bueno, Mateo 16:24. Leámoslo para que no tengamos duda en cuanto Mateo, ¿qué? 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, muy bien, ah, si alguno quiere venir en pos, ¿a quién le dijo esa pregunta? A sus discípulos, ¿cierto? Personas que ya eran salvas, personas que ya conocían de su palabra, pero ahora tenían que crecer espiritualmente, no pueden quedarse en ese estado. Entonces le dice lo siguiente, si quiere usted, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y ¿qué? Y sígame. Quiere decir, dedique su vida a Cristo. Le está diciendo, esas palabras está diciendo, usted si quiere crecer espiritualmente, dedique su vida a mí. Ah, pastor, yo pensé que los que le dedican solo la vida a Cristo son los pastores. No, es todo creyente que es un discípulo de Cristo. ¿Usted es un discípulo? Claro que sí. Y él dijo, los discípulos, si usted quiere crecer, venga. Pero la condición es que dedique su vida a Cristo. Eso significa crecer espiritualmente. Si yo vengo a la iglesia solamente 3 veces al año, va a ser muy difícil crecer. Si leo mi Biblia solamente una vez al mes, es muy difícil crecer. Si no oro, ay, tengo una experiencia. Tuve una experiencia muy linda, no digo la persona, pero me reuní con este hombre de unos 75 años, estamos hablando de un tema eh, relacionado con la iglesia y estábamos ahí y yo le dije, ¿sabe qué? Yo quiero orar por todo esto que hemos hablado. 75 años. Me dice, yo no sé orar. Dije, ¿verdad? Sí, no. ¿Nunca ha orado? Dijo, no. ¡Ah! Qué buena oportunidad. Le dije, vamos a orar. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Repito lo que usted dice? Le dije, no, 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 no. Solo escuche en su mente y su corazón lo que yo voy a orar. Y comencé a orar y presenté el plan de salvación orando. Y al final dijo, ¿sí? Como dije yo. Y uno diría, pero nadie, pastor, ¿usted cree que eso de orar es, eso no? Hay gente que no sabe orar. Nunca ha orado en su vida. Qué vacío, qué tristeza, qué dolor. Cierro paréntesis. Entonces,
dedique su vida a Cristo, tome su cruz. ¿Y qué es esa cruz? Bueno, usted sabe que la cruz trae ¿qué? Dificultades. ¿Seguir a Cristo tiene aflicción? Sí. Ahora, si usted quiere ser popular, está en el lugar equivocado. Los creyentes no somos populares. Porque si los amigos dicen mentiras y usted no dice mentiras, ¿qué dicen sus amigos? Gallina. Si su jefe le dice, firme acá porque vamos a adulterar este facturita que por 100 millones de pesos, ¿no? Y usted le dice no, le dice su jefe, traidor, mal trabajador, usted no está pensando en la empresa que le da de comer. A mí una vez me hicieron eso, me hicieron contra la pared y me dijeron, firme aquí, un momentico, eso es un peculado. Sí, es un peculado, pero pequeño. Pequeño. Le dije, no, yo no voy a firmar. Lo puedo destituir, tengo el poder. Hágalo. Pero yo no le voy a firmar eso. Eso es un peculado por apropiación y se está haciendo mal. Ahí yo no lo hago. Lo siento. Si usted me quiere sacar, muy bien, pero yo quiero llegar a mi casa feliz y no en la cárcel a que me vayan a visitar. Porque el día que yo firme, al que echan a la cárcel, no al jefe que me dio la orden, sino al que firmó. Y me decía él claramente, yo lo respaldo si pasa alguna cosa. El creyente tiene que ser manso como paloma, pero astuto como serpiente. Hermano, no sean tontos. Toda cosa que sea pecado, dígale, no. Yo tengo una frase que creo que la conocen a mis hijos. Yo digo a mis hijos, pares en la raya, pase lo que pase. Yo quiero verlos en la casa y no visitarlos en la cárcel. Papá, que me echaban del trabajo por esto, tranquilo. ¿Qué pasa? Tranquilo. Pero yo prefiero verlos en la casa y no visitarlos en la cárcel. ¿Por qué? Porque así funcionan las cosas. Entonces, un creyente tiene que tomar su cruz, va a haber problemas y va a haber discriminación y nos van a ver de otra manera y nos van a decir que somos intolerantes y que somos fanáticos y que somos lambeladrillos y aleluyas y amenes y todo lo que ustedes quieran, radicales, lo que quieran. Pero tenemos que entender claramente que eso es tomar la cruz. Pregunto, el Señor Jesucristo en sus 3 años aún más, desde que nació hasta que falleció, ¿él fue popular en ese sentido? ¿Fue perseguido? ¿Fue calumniado? ¿Fue juzgado injustamente? ¿Le hicieron bullying? ¿Se acuerdan que le dijeron que era bebedor y comelón? ¿Se acuerdan? Que comía con peca y que no sabía quién le estaba lavando los pies. El Señor Jesucristo sí sabe de dolor y de discriminación, de bullying y de rechazo. Cuando le dicen, no, aquí no hay casa, váyase a nacer allá con los burros y las vacas. ¿Eso no es rechazo? Absoluto. Entonces, cuando usted sufra eso, mire la cruz. Mire la cruz. Cuando usted sienta, pero pastor, me están dando duro, mire la cruz. Porque allí hubo alguien que recibió eso primero y nos dio ejemplo para que sigamos sus pisadas, como dice el apóstol Pedro. No piense que soy el único pobrecito, el único cristiano en el mundo que me pasa eso. No, 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 no. Hay cosas peores en otros países. Cosas peores. Entonces tome su cruz. Veamos el siguiente. Termine con el pecado. Crecer espiritualmente significa termine con el pecado. Salmo 32. Vayan conmigo allí. Salmo 32. Gracias por el versículo que aquí lo voy a corregir. Gracias. Sí, qué pena. Menos mal que me lo sabía de memoria. Yo dije, ese es tome su cruz y sigue. Menos, para eso sirve memorizar versículos. ¿Sí? Cuando el pastor escribe mal el versículo y uno lo tiene ya en mente y ha estudiado su mensaje, uno ya sabe por dónde va. Pero Salmo 32, vaya por allí. Vaya al Salmo 32, por favor. Ay, es que estoy en Job. Salmo 32. ¿Cómo crecer? Estamos en cómo crecer espiritualmente, un varón. Entonces, ¿cómo crecer? ¿Cómo ser un varón? De acuerdo a la escritura, es crecer espiritualmente. Entonces, Salmo 32, versículos 3 al 5. Mientras callé, se envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día.
Pastor, yo soy nuevo. ¿Eso qué significa? Le pongo en contexto. David comete pecado de adulterio y todo lo demás. Autor intelectual de un asesinato, promotor de una borrachera, adulterio, ok. Y este hombre se cayó. La pregunta es, ¿uno cuando varón comete pecado y se calla puede prosperar? ¿Puede crecer espiritualmente? ¿Será como Jeremías, bendito el hombre que confía en Jehová? No puede. Miren lo que dice David aquí en el Salmo 32, no en el Salmo 51. Les busqué otro salmo para que no digan, el Salmo 51 ya lo sabemos. Pero el 32, miren lo que dice. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, versículos 3 al 5, y en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Qué hizo David? Se cayó. ¿Y qué vino? Dios empezó a qué? A apretarlo, ¿cierto? Y el hombre comenzó a sentir esa molestia en su corazón y el Espíritu Santo comenzó a constreñirle y se secaron, ¿qué? Pues literal, se comenzó a enfermar emocionalmente, físicamente y espiritualmente. Y él llega a este punto y diciendo, ¿cómo crece alguien espiritualmente? ¿Cómo David salió de ese atolladero? ¿Cómo sale de ser asesino, borracho, adulto? ¿Cómo sale uno de ese hueco espantoso? Confesando. No hay otra manera de crecer espiritualmente. Usted puede llegar aquí de rodillas, entrar aquí de rodillas, orar de rodillas, la Biblia, pastor, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y aleluya y amén. Cada kingdom se lo sabe de memoria, pero sus huesos se pueden estar secando. Sus huesos se pueden estar secando. Porque hay un pecado no confesado. Ahora, devolvámonos al versículo 30, al versículo 1 del 32, porque quería solo ver 3 y 5 cómo comienza, ¿no? Ahora, este salmo, escúcheme bien, lo escribe un año después de la muerte de Urías. Un año después escribe este salmo, ¿sí? Y aquí en estos versículos él hizo saber de sus pecados. Pero mira el versículo 32, el versículo 1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay, ¿qué? Engaño. David dice, soy feliz. Y si usted mira en el Salmo 51, cuando él dice, devuélveme el gozo de tu salvación, límpiame, lávame, vuélveme todo lo que perdí por el pecado, logra restaurarse, Dios lo restaura y comienza otra vez a ¿qué? A crecer espiritualmente. Caballeros, hay algo que no nos hace crecer, el pecado. Por comisión, por omisión. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, pastor, yo no disciplino a mis hijos porque de pronto les creo un trauma. El que sabe hacer lo bueno, ¿les qué? ¿Qué dice la Biblia? No lo estoy diciendo yo. Es mire, nuestros hijos anhelan que los corrijamos, ¿sí saben? Ellos anhelan que papá diga no y que le diga te amo y te digo esto no es para que seas mejor en la vida, para que no te enfermes, para que emocionalmente seas alguien sano, espiritualmente conectado con Dios, físicamente robusto en la vida, bendecido por Dios. Mis no para ti, hijos, son para que sean benditos en esta tierra. Solo lo puede decir un varón que ha crecido espiritualmente y ha resuelto el problema del pecado. Si no, no puede hacerlo. Perdónenme la expresión. Tiene rabo de paja. Y si se acerca la candela, se quema. ¿Por qué nuestros hijos no nos creen? Perdón, no es por presunción. Yo me salgo de ese costado. No es por presunción. Pero mis hijos me creen porque yo les demuestro con mi vida y mi carácter que eso es así. Que Dios ha sido bueno conmigo. Que Dios ha sido un Dios de amor conmigo, de gracia conmigo, que me ha cuidado.
¿Cómo me tiene hoy con vida cuando yo estaba en un jardín infantil del gobierno a los 5 añitos de edad y caí en un pozo de agua y no sé quién me sacó y me puso al lado de una estufa desnudo solo con una cobija? No tengo ni idea. Y lo tengo aquí tan cerca en mi memoria que no lo entiendo. ¿Quién hizo eso? Dios. Cuando fui creciendo dije, es la mano de Dios, la gracia de Dios. Y lo que soy es lo que soy, como dice Pablo. Yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Y le digo a mis hijos, es Dios. Ahí está Dios y es mi carácter lo que les permite que yo pueda influenciarlos a ellos, decirles que tienen que seguir a Dios con todo su amor y su corazón. Ahora, muy bien, entonces este hombre termina con el pecado. ¿Cómo logra usted crecer espiritualmente? Termine con el pecado. Termine con el pecado. Ahora, la tercera, para terminar esta mañana, y ahí quedo, porque tercera forma de crecer espiritualmente. Este estudio que tengo acá va a durar hasta que Cristo vuelva, porque tiene muchas aristas y yo quiero que ustedes, porque no solo estoy hablando a los papás, es si usted lo toma para sí, ahora alguien dirá, uy, le están dando a los hombres hoy. No, damas, ustedes también necesitan crecer espiritualmente. Jóvenes, señoritas, los jóvenes hoy sí que necesitan a Dios. La generación Z, la generación cristal, la generación del móvil, la generación perezosa, la generación sin esperanza, la generación sin propósito, una generación, perdón, hago un paréntesis. Yo soy muy observador. Voy a centros comerciales, cuando estoy por ahí, yo veo a todos los jóvenes. Yo me acuerdo cuando yo era joven, hace poco, yo iba a un centro comercial y con mis amigos, ya, vaya usted a un centro comercial donde los jóvenes entran en una silla. Llenos de una tristeza, de una desolación, de una falta de vivir esta vida, de una tristeza absoluta. Vaya, miren los jóvenes y verán. Miren la cara de los jóvenes, de esa amargura, de la tristeza, de no hallarse. Harvard dice que para ser feliz hay que tener un propósito y una realidad en la vida. El propósito es Cristo y la realidad es Cristo. Punto. Ahí está. Eso es lo que hay que entregarle a los jóvenes. Vive para Cristo. Ama a Cristo, sigue a Cristo, en Él hay ¿qué? Complacencia, llenura absoluta. Veamos entonces la última, Primera de Timoteo 4. Primera de Timoteo, y aquí termino esta mañana. Perfecto. Menos mal que tomaron tinto y por la gracia de Dios llegó el pan. Primera de Timoteo, vayan allí. Primera de Timoteo. Entonces, para redondear la idea, Primera de Timoteo, capítulo 4. ¿Cómo puedo ser yo un hombre, un varón, un creyente de acuerdo a las escrituras? Número uno, reciba a Cristo como Salvador personal. Número dos, comienza a leer la palabra de Dios cada día. Haga la parte de su vida, la palabra de Dios. Isaías dice que los consejos de Dios son antiguos, pero son ¿qué? Perfectos, son inquebrantables, son inequívocos. No piense que porque este libro tiene tantos años, no sirve el día de hoy. Hoy nos vende la sociología y la filosofía diciendo que esto no sirve, que lo que sirve es ahora el yo, el propósito de lo que tú quieras hacer, el trascender en la vida con tus talentos o lo que eres. Y eso no es cierto. Solo podrás vivir y transcurrir esta vida con Cristo. No hay otra manera de hacerlo. Ahora miren lo que dice acá. ¿Cómo puedo crecer? Y tercero, ¿cómo crecemos espiritualmente? Bueno, dedique su vida a Cristo, tome su cruz y sígale, termine con el pecado en su vida, no deje que el pecado esté ahí porque no podrá crecer espiritualmente. No tendrá autoridad en su hogar, no tendrá autoridad en su vida diaria. Tiene que confesarlo. Pastor, pero eso sucedió muchos años. Hágalo. Recuerde que David había pasado, ¿qué? Un año y tuvo que hacerlo, tuvo que confesarlo, tuvo que ir y decirle quién fue ese hombre y el profeta le dijo, eres tú. ¿Recuerda? No la cogió, ¿no? Le presentó esa pequeña historia del corderito y él dijo, oiga, qué malo ese hombre. Y el profeta Natán le dice, perdón, él en su ignorancia humana dice, ¿quién es? Y le dice Natán, ¿eres tú? ¿Yo? Sí, señor.
Y ahí derradicamos todos los salmos y el Salmo 51. ¿Eres tú? Por eso David se envejeció, sus huesos se quebraron, todo su espíritu y su reino también bajó en ese tiempo. Pero vemos la tercera, 1 Timoteo 4, versículos 7 al 8. Desecha las fábulas profanas y de viejas y ejercítate. 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 7 al 8. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la que venidera. ¿Qué está diciendo Pablo acá a Timoteo? Que renunciemos a la pereza espiritual. Te está diciendo, desechas y ejercítate para la piedad. Pastor, qué pereza, qué pereza esto, qué pereza, qué pereza, pereza. Pablo está diciendo, renuncia a esa pereza espiritual. Si usted quiere crecer, tiene que ejercitarse para la piedad. No significa que la piedad llega como, tiene que, ¿qué? Ejercitarla. La piedad es el acto por el cual yo demuestro mi amor a Dios a través de mis acciones. Eso es piedad. De tal manera que si usted quiere crecer espiritualmente, tiene que dejar la pereza. Papá, ¿vamos el domingo a la iglesia? No, porque es que, qué pereza. Papá, ¿vamos a orar antes de la comida? No, porque tengo hambre. Y aquí se demoran mucho. Papá, vamos a ir a la reunión que propuso el pastor de caballeros. No, porque tenemos un compromiso, un partido de fútbol. Papá, 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 papá. Y cuando nos ven en otras actitudes diferentes. ¿Cómo logramos crecer espiritualmente? Termine con el pecado, dedique su vida a Cristo y renuncie a la pereza. Y tengo muchos más que veremos el domingo entrante, pero quiero que llevemos esto en nuestras vidas, que no sea letra muerta. Bien, el apóstol dice que seamos oidores y hacedores. Y creo que hemos aprendido hoy que debemos esforzarnos. Esforzaos varonilmente, dice, portaos varonilmente y esforzaos. Caballeros, tenemos un gran desafío en nuestras vidas. Nuestra sociedad nos necesita, nuestras familias nos necesitan y necesitamos crear una generación de jóvenes como varones. Tenemos que crearlos como varones, no aquel que no se le da algo y ya, porque no se le dio el muñequito tal o el carrito tal, ya el niño se va a quitar la vida. Tenemos que enseñarles el contentamiento, la humildad, el esfuerzo, el ganárselo, el trabajarlo, el ser felices con lo que tienen, el tener propósitos, el tener sueños, el soñar lo que ellos quieran en su vida. Pero si Dios quiere, tenemos y la responsabilidad. Doy gracias por nuestras maestras de escuela dominical que están enseñando a los niños a tener un carácter como el de Cristo. Nosotros como creyentes tenemos que distinguirnos en ser fuertes en nuestra parte mental y espiritual y emocional. Tenemos que ser fuertes. Estábamos leyendo el viernes, vayan conmigo allí, a Santiago, cierro ahí. ¿Cómo logra usted explicarme este versículo? Santiago 1, versículo 2. ¿Cómo logra? Yo les decía a mis hijos ayer, ¿uno cómo logra esto? Hermanos míos, está hablando a creyentes. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Explíqueme eso. Hoy queremos dar un cordial saludo a la familia Benavides. Carlos, el hermano de Merceditas, su mami que está esta mañana aquí con nosotros, sus hermanos. Queremos darles un abrazo muy especial por parte de la iglesia, nuestras condolencias, pero también nuestra voz de ánimo, nuestra voz de consuelo. Pero este versículo es lo que ustedes tienen que vivir en sus vidas. Y quiero cerrar esta mañana este mensaje especial para la familia Benavides. ¿Cómo hallamos gozo cuando tenemos diversas pruebas? Solo hay una manera, cuando yo vivo con Cristo. No hay otra manera.
¿Cómo logra alguien tener una fuerza mental y un carácter tan fuerte para lograr y decir, estoy feliz porque ha partido un familiar, o porque estoy en esta situación económica, o porque está esta situación? ¿Cómo no logra ese punto, ese gol estándar de, hermanos míos, está el gozoso cuando estéis en diversas pruebas? No hay otra manera sino con Cristo. Por eso los creyentes somos fuertes. Los creyentes no nos quebramos, sino oramos. El creyente nunca puede estar quebrado o quebrantado en ese sentido. Tiene que estar orando y firme, porque debemos estar ¿qué? Gozosos cuando nos hallemos en diversas pruebas. Familia Benavides, que Dios les bendiga, les anime. Para nosotros fue una honra estar con ustedes el día de las honras fúnebres allí en la funeraria, en la sala de felación. Gracias al coro que estuvo también con nosotros, las familias y hermanos y hermanas que nos acompañaron. Gracias, pero solo mi invitación es decirles que solo en Cristo encuentran consuelo, solo encuentran Él el gozo, como dice Santiago, cuando hay diversas pruebas, el saber que no estamos solos, sino estamos con el Señor. Gracias por venir hoy, es una bendición tenerlos hoy y espero que también el mensaje ha sido también para ustedes en su vida, para que entiendan que el caminar es con Cristo, que entiendan que no habrá otra manera de crecer si no es la palabra de Dios. Y crecer espiritualmente significa involucrarse en la vida de Cristo. Que Dios les ayude. Amado Padre, gracias damos, Señor, esta mañana por tu palabra. Señor, simplemente ayúdanos a entender y comprender cada principio bíblico y que esta mañana el Espíritu Santo lo selle en nuestros corazones. Hoy yo pido por mis caballeros, mis varones de este lugar, de la iglesia, que si alguno de ellos no se está comportando varonilmente y no se está esforzando, que hoy sea el día de entregar su vida a Cristo y tomar el carácter de Cristo y ponerse en pie y decir, familia, hoy comienza una nueva forma de hacer las cosas. Las vamos a hacer en el poder del Espíritu Santo y en el carácter de Cristo. Y no nos vamos a quebrantar, no vamos a ceder, no vamos a ser derrotados. Vamos a luchar con Cristo por nuestra vida familiar. Vamos a estar de rodillas ganando las batallas de este hogar. Gracias damos, Señor, por este tiempo maravilloso. Llévanos con bien a nuestros hogares y que sea un tiempo de familia también. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios les bendiga en Cristo Jesús.